Pablo le decía a los hermanos de Tesalonicense que él ya les había enseñado estas cosas, que ya ellos sabían en el tiempo presente qué es lo que detenía que se manifestara el anticristo, o sea, el inicuo, el hijo de perdición. Y les dice allí mismo en 2 Tesalonicenses 2, en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, es decir, con la palabra que sale de su boca y el resplandor de su venida. Eso es la segunda venida. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, inicuo cuya venida es por obra de Satanás. Acuérdese, amado hermano en Cristo, amigo que me escuchas, que el anticristo va a ser un hombre, va a ser un líder político, espiritual, que va a traer por obra de Satanás poder para hacer milagros, para hacer maravillas, pero por obra de Satanás. El anticristo va a tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que antes de él también se va a manifestar un falso profeta como Juan el Bautista, que vino antes preparando el camino del Señor Jesucristo. Así este inicuo, así este hijo de perdición llamado anticristo, que viene por advenimiento y por obra de Satanás para hacer, dice, con gran poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, el anticristo, con las 10 naciones o 10 reyes que se unan, se van a hacer pasar, o él se va a hacer pasar por Cristo, y se va a sentar en el trono, en el templo, en Jerusalén, y va a hacer una alianza, un pacto de paz por 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber muerte, va a haber angustia en todo el mundo. Va a mandar a sus ejércitos y para que en todo el mundo, todas las naciones se dobleguen para adorar a la bestia y a su imagen. El anticristo y los 10 reyes van a hacer que el imperio tenga una imagen y que solamente a esa imagen se le debe de adorar. La Biblia en Apocalipsis habla que las religiones van a desaparecer. Va a llegar un momento en el que el anticristo, en el tiempo de la tribulación, va a impedir que se adore a dioses, que se adore a todo aquello que sea objeto de culto, porque van a reclamar solamente la adoración a la imagen de la bestia. Entonces todo eso, amado hermano, va a pasar, ¿verdad?, en el tiempo de la tribulación. Hay muchas cosas que la Biblia habla de la gran tribulación, que también, ¿verdad?, en Daniel 12 lo dice, que iba a ser en el tiempo del fin, o sea, para el tiempo futuro, y que iba a ser una angustia cual no hubo desde que hubo gente en la tierra. En esa gran tribulación que se le llama así, son 7 años, dividida por la mitad, 3 años y medio, en el que el anticristo hace pacto con Israel, y esos 3 años y medio va a ser angustia para el gentil. En todas las naciones se va a andar marcando o poniendo el sello de la bestia en la mano derecha o en la frente a toda persona. Nadie va a poder comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Las personas que no se dejen marcar y que no adoren a la imagen de la bestia van a morir, van a ser torturados, van a ser decapitados conforme a Apocalipsis. Todas esas personas van a sufrir un martirio. Entonces, todas esas personas van a ser atribulados. Son 7 años de tribulación, pero la Biblia le llama gran tribulación a los últimos 3 años y medio, que en la Biblia se le llama los últimos 3 años y medio angustia para Jacob, donde el anticristo va a querer destruir a los judíos y donde Dios va a derramar su ira, va a derramar
todos sus juicios sobre la tierra en los últimos 3 años y medio, y va a ser algo tremendo para el mundo. Son 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces en Daniel 12 habla de esta tribulación y que de esa tribulación iba a ser liberado el pueblo de Israel. También en Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Entonces a Jeremías se le enseñó que iba a haber una gran angustia para Jacob, pero que Jacob iba a ser libertado de esa angustia. También en Oseas capítulo 2:14 había una profecía que decía, hablando de la mujer o hablando de Israel, dice, pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y lo que ahí está hablando es lo que Apocalipsis 12 habla en el versículo 14. Cuando el anticristo y Israel a la mitad de la semana, o es decir, a los primeros 3 años y medio, rompan el pacto, entonces la mujer dice que va a huir al desierto. Se le van a dar las 2 alas de la gran águila. Y cuando la Biblia habla de la gran águila, habla de la nación más poderosa del mundo. Esa gran águila en tiempos pasados fue Egipto. Esa gran águila en tiempos pasados fue el imperio de Babilonia. En estos tiempos nosotros sabemos que Estados Unidos es una de esas potencias y que está siempre a favor del pueblo judío. Entonces en Apocalipsis 12:14 dice que se le van a dar a la mujer las 2 alas de la gran águila para que huya de delante de la serpiente al desierto, donde va a ser sustentada por tiempo, que significa 1 año, tiempo significa 2 años, y la mitad de un tiempo significa medio año, es decir, 3 años y medio. Entonces eso estaba profetizado en Daniel 12, tiempos y la mitad de un tiempo que vienen a ser 1 año, 2 años y medio año, 3 años y medio. Entonces en ese tiempo, ¿verdad? Israel va a ser sustentado y Dios va a proteger a Israel en el desierto, pero en la tierra se van a estar dando los juicios. Acuérdense que Apocalipsis 6 habla de 7 sellos. El primero el anticristo, el jinete del caballo blanco, el segundo guerra, el tercero hambre y el cuarto la muerte, y el Hades le sigue. Entonces en el sello quinto habla del martirio de los que van a morir en la tribulación. Y del sello séptimo se desprenden los 7 toques de trompeta. Y cada toque de trompeta son juicios de Dios sobre la tierra. Estrellas ardiendo van a caer. Bolas de fuego van a caer de la tierra al cielo, al mar, a los ríos, etc. Y también Apocalipsis nos habla que van a haber 7 copas de ira. Y Dios va a derramar las 7 copas de ira en el mar, en los ríos y en diferentes lugares. Y van a ser plagas, van a ser juicios. Las aguas de los ríos se van a convertir amargas, se van a convertir también en sangre. Bueno, va a ser algo tremendo. Angustia de Dios al hombre. En los primeros 3 años y medio, esa angustia del anticristo y sus ejércitos al ser humano. Por toda la tierra van a andar atribulando a todas las personas para que acepten la marca de la bestia. Entonces, la Biblia habla, ¿verdad?, de que en este tiempo de tribulación y gran tribulación se va a cumplir lo que Lucas 21:24 dice, lo que el Señor Jesús dijo, hablando del fin del siglo. El tiempo de los gentiles se va a terminar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La imagen, la estatua que vio Nabucodonosor, que fue derribada por una piedra que él miró que cayó del monte, que nosotros sabemos viene del cielo, es nuestro Señor Jesucristo. Él viene a derribar esas 4 imperios, esas 4 bestias de Daniel, porque van combinadas: el imperio babilónico, el imperio medo-persa,
el imperio griego, el imperio romano. Cuando el Señor venga en la segunda venida, Él es esa piedra no cortada con mano que viene y derriba la estatua que vio Nabucodonosor, y todos esos reinos, todos esos imperios van a ser destruidos. Apocalipsis 19:11 nos habla que el Señor Jesús viene de los cielos con nosotros, sus santos, su iglesia, y con sus ejércitos en caballos blancos para pelear o para guerrear contra el anticristo y sus ejércitos. Dice la Biblia que con la espada que sale de su boca, Pablo en 2 Tesalonicenses 2 hizo mención con el espíritu de su boca, que significa la palabra. Cuando el Señor Jesús venga en la segunda venida, con lo que Él va a pronunciar o con las palabras que van a salir de su boca y con el resplandor de su venida, Él va a destruir al anticristo y al falso profeta y a los ejércitos que estén con ellos. Allí mismo dice, ¿verdad?, que el anticristo y el falso profeta, dice, estos dos fueron lanzados al lago de fuego. Entendiendo esto, antes que el anticristo se manifieste, vendrá un falso profeta. Así como Juan el Bautista preparó el camino del Señor Jesús, habrá un personaje que vendrá antes del anticristo preparando el camino del anticristo. Entonces estos dos personajes y los ejércitos reunidos con ellos serán destruidos en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Cuando Él venga para poner fin a la gran tribulación y para empezar el reino milenial, 1000 años de paz sobre la tierra, entonces Él es esa piedra que derriba la estatua que vio Nabucodonosor, y dice que aquella piedra fue hecho un gran monte y el reino fue dado a los santos. Ahí lo que está hablando Daniel es que el Señor Jesús en su segunda venida destruye al anticristo y sus ejércitos y le pone fin al dominio gentil. Hasta ese entonces, hasta ese día, las naciones gentiles tendrán poder, autoridad y dominio sobre los judíos. Pero cuando el Señor venga en la segunda venida, el tiempo de los gentiles se va a terminar. El Señor Jesús va a establecer 1000 años de paz en la tierra y va a estar reinando desde Jerusalén a todas las naciones. Entonces el reino prometido, el reino que los judíos anhelaban y deseaban cuando el Señor vino, es hasta después de la segunda venida del Señor Jesús. Se le llama el reino milenial y viene a ser la séptima dispensación. Viene a ser una dispensación de 1000 años donde nuestro Señor Jesucristo, con nosotros la iglesia y con el pueblo de Israel, estaremos juntos celebrando fiestas, celebrando banquetes, adorando, exaltando y bendiciendo el nombre del Señor. Los profetas dicen que todas las naciones enviarán gente o representantes para adorar en Jerusalén, y la nación que en esos 1000 años no mande a alguien para adorar al Señor Jesús en Israel, dice que ese año no va a llover, no va a caer lluvia sobre ese país. Y usted puede leer en Ezequiel y en otros profetas muchas escrituras que hablan del milenio. El tiempo no es posible para explicar tanto acontecimiento, pero sí déjeme decirle que en Mateo 24, 27 habla de las señales del Señor viniendo por la iglesia, y luego habla de una tribulación, y luego habla de la segunda venida del Señor Jesús viniendo en las nubes con poder y gloria, donde dice, todo ojo le verá. Cuando el Señor venga por la iglesia va a ser en segundo y es como relámpago. Cuando Él venga en su segunda venida literal después de la tribulación, Él va a aparecer en las nubes, y antes que Él vaya a la tierra, dice Apocalipsis, que la gente, las naciones, las personas de todo el mundo estarán mirando al Señor en su trono y van a estar diciendo a las piedras o a las montañas, caer sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que está sentado en el trono. ¿Cómo será posible eso, amado hermano y amigo?
a través de la ciencia, a través de los satélites. Ahorita los satélites apuntan hacia abajo, hacia la Tierra, pero habrá un día en que esos satélites van a apuntar hacia el tercer cielo y van a poder mirar al Señor en el trono sentado antes de descender en la segunda venida. Entonces la humanidad va a tener terror, va a estar afligida, va a estar asustada. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, y todas las naciones o las familias de la tierra harán lamentación sobre él. O sea que la gente se va a lamentar antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se va a lamentar porque van a estar sucediendo cosas muy tremendas. Mire, segunda de Pedro 3:10, hablando de la segunda venida del Señor, que también le llama el día del Señor, que principia en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Desde allí se cuenta como el día del Señor hasta que Él desciende. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra que en ellos hay será quemada. Mire, antes de la segunda venida del Señor Jesús y durante la tribulación va a estar aconteciendo estas cosas. Los elementos ardiendo, son las estrellas ardiendo, caerán del cielo a la tierra. Y muchas de estas cosas serán deshechas, y luego la tierra va a ser removida, la tierra va a ser purificada por fuego. Entonces va a ser como ladrón en la noche. En otras palabras, cuando el anticristo y las 10 naciones que anden con él estén por terminar de poner paz en el mundo, por eso dice Pablo, cuando el hombre diga paz y seguridad en la tierra, vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, en la tribulación el anticristo va a tratar de poner paz después que alcance a dominar a todas las naciones, pero cuando digan paz y seguridad en la tierra, empiezan los juicios de Dios a caer y a derramarse sobre la tierra. Son tiempos de castigo, tiempos de retribución, tiempos de venganza de Dios. Así lo dice la Biblia, el día de venganza, donde Dios va a juzgar la sangre de los inocentes, la sangre de Abel, el que murió en Génesis, el hijo de Adán, hasta el último inocente de aquel entonces en la tribulación. Va a ser algo tremendo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, amado hermano, debemos de nosotros entender que en la tribulación van a suceder cosas muy fuertes. En Hechos capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pedro dice, hablando después del día del Pentecostés, y en el verso 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, antes que el Señor venga en su segunda venida a la tierra, un día grande y manifiesto donde todas las naciones del mundo, todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todas las naciones o las familias de la tierra harán lamentación sobre él. Entonces, antes de la segunda venida del Señor, el sol se va a convertir en tiniebla, la luna en sangre, estrellas caerán del cielo, la tierra será removida, las islas serán removidas, las plagas, algunas de las que hubieron en Egipto, se van a derramar en el Apocalipsis. Va a haber un granizo que dice la Biblia que jamás ha habido un granizo como ese, de grande, granizo con fuego, va a caer de los cielos a la tierra y va a ser algo terrible, tremendo. Así que, iglesia, preparémonos para irnos con el Señor en el arrebatamiento. Cuando Él aparezca en las nubes en el aire, ahí nos reuniremos con Él,
cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, sea llevada a los cielos, ¿verdad? El Espíritu de Dios que está en nosotros, la iglesia, se va a ir a los cielos. Entonces se va a manifestar aquel inicuo, el hijo de perdición, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Ese es el anticristo. Así que cuando nos vayamos al cielo, el anticristo se va a manifestar a este mundo. Si la iglesia fuera arrebatada en 3 años, quiere decir que el anticristo debería de tener unos 27 años. Si la iglesia va a ser llevada a los cielos en 100 años, eso significaría que el anticristo todavía no vive. El misterio de iniquidad está en acción. Falsos profetas, falsos Cristo anunciando ese tiempo, esos están en todo el tiempo presente, desde el Señor Jesucristo, desde el apóstol Juan hasta este entonces. Se han levantado hombres diciéndose que son grandes hombres y son falsos profetas. Se han levantado hombres diciendo que son el Cristo, y lo que vienen a tener es el espíritu del anticristo. ¿Habrá abominación desoladora? Sí la habrá. Daniel lo dijo. Empezó con Antíoco Epífanes en el año 167 a.C., continuó con Tito el Romano en el año 70 en la destrucción de Jerusalén, y va a culminar con ese príncipe que ha de venir en Daniel 9:27, que se llama Anticristo. Va a profanar el templo, el santuario de Dios, lo va a pisotear, lo va a echar por tierra, lo va a echar por los suelos. Eso es lo que va a hacer el anticristo. ¿Okay? Va a hollar, y eso es hollar, es pisotear, es abatir, es tirar por tierra o echar por tierra. Todo eso sucedió con estos 3 personajes, pero el Señor, a nosotros la iglesia, nos está alertando. La destrucción del templo fue el principio del tema principios de dolores en el año 70. Las señales de su venida, ya miramos que todas las cosas que el Señor mencionó ya se han estado llevando a cabo en la tierra. Falsos profetas, rumores de guerra, guerras, pestes, hambres, terremotos, falsos cristos, como en los días de Noé, como en los días de Lot. La gente no entiende. Como dijo Daniel capítulo 12, la ciencia se ha aumentado, la gente correrá de aquí para allá. Bueno, todo eso nosotros podemos mirar lo que ya se ha cumplido hasta el día de hoy. ¿Qué es entonces lo que está faltando, amado hermano y amigo? Está faltando que el Señor aparezca en los cielos como el relámpago, que sale del oriente y se muestra en el occidente. ¿Cuánto se tarda para eso? Segundos. Solamente unos cuantos segundos. 1 Corintios 15, Pablo les dijo, en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, cuando suene la trompeta, que el Señor está viniendo por su novia a la iglesia, por su amada, para llevársela al tercer cielo, para el tribunal de Cristo y para pasar a las bodas del Cordero, y para luego regresar con Él en su segunda venida a la tierra. Aquí en la tierra, en ese mismo tiempo simultáneo, se estará llevando la tribulación y gran tribulación. Es un tiempo que se le va a permitir a ese anticristo con sus 10 naciones, reyes que se van a unir, tener dominio sobre el mundo. Pero en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en Apocalipsis 19:11, Él viene para ponerle fin al tiempo de los gentiles. Él viene para ponerle fin al reino gentil, y ahí se va a cumplir lo que los judíos preguntaron, y del fin del siglo. O sea, ¿qué señal habrá del fin del siglo? El Señor está diciendo que todas estas cosas iban a suceder antes del fin del siglo. Eso es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que de allí en adelante el mundo no se acaba, pero empieza el milenio. Satanás es atado 1000 años, Apocalipsis capítulo 20.
y después de los 1000 años debe de ser desatado. Satanás va y reúne a las naciones de Gog y Magog y las reúne para venir a pelear contra el Señor Jesucristo, y dice Apocalipsis que fuego cae del cielo y los consume. Entonces fuego va a caer sobre todas esas naciones de Gog y Magog que Satanás va y engaña después del milenio, y dice que van a ser destruidos con fuego. Después de eso, Apocalipsis 20:11 habla de el gran trono blanco, y va a ser el juicio final de todos los pecadores desde Génesis hasta ese entonces. Y después de que el que no se haya inscrito en el libro de la vida sea lanzado al lago de fuego, donde ya está, va a estar el falso profeta, el anticristo, Satanás, y por último la muerte va a ser lanzado también al lago de fuego. Después de eso esperamos cielo nuevo, tierra nueva, y dice el apóstol Juan: yo vi a la nueva Jerusalén descender del cielo. O sea, la ciudad celestial de Dios va a descender del tercer cielo a la tierra, donde va a estar el Señor Jesucristo con su iglesia, que es su esposa, y con el pueblo de Israel, y allí va a continuar la eternidad. Estaremos por siempre con el Señor, para siempre, jamás, dice Apocalipsis, que quiere decir por los siglos de los siglos. Prepárate, estemos listos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.